Bienvenidos a este módulo Introducción a los sistemas operativos, donde recorreremos cómo surgieron los sistemas operativos, cuáles son sus funciones principales, cómo administran recursos como la memoria y los procesos, y cómo se aplican en la práctica en entornos como Linux y Windows. El objetivo es comprender el papel central que cumplen los sistemas operativos en la informática moderna. Antes de avanzar, repasemos los objetivos de este módulo. El primero es explicar el origen y la evolución de los sistemas operativos, es decir, entender cómo pasamos de sistemas manuales a plataformas distribuidas y en la nube. Por ejemplo, un smartphone moderno con Android tiene más capacidad, más potencia que la supercomputadora de los años 80. Lo segundo es analizar las funciones, los componentes y los tipos de sistemas operativos para conocer en detalle cómo trabajan. Por ejemplo, cuando copiamos un archivo o un pendrive, intervienen procesos, memoria y controladores de entrada y salida. En tercero, buscamos comprender la inicialización y la administración del sistema operativo, desde el momento en que se enciende la computadora hasta que el usuario puede interactuar. Finalmente, el objetivo es aplicar conceptos de administración de procesos, comparando cómo lo hacen distintos sistemas operativos actuales. Comencemos entonces con un recorrido histórico para ver cómo los sistemas operativos pasaron de ser inexistentes a ser indispensables. La evolución de los sistemas operativos puede dividirse en varias etapas históricas. En la primera generación, allá por los años 40 y 50, no existían sistemas operativos, las computadoras se manejaban manualmente con interrupciones, tarjetas perforadas, solo se podía ejecutar un programa a la vez. Luego, en los años 50, 60, aparecen el procesamiento por lotes, sistemas que permiten ejecutar programas de manera secuencial y automática, reduciendo los tiempos muertos, y posteriormente, la tercera generación, alrededor de los años 60, 80, introduce la multiprogramación y la multitarea, es decir, varios programas conviven en la memoria al mismo tiempo, mejorando la eficiencia del procesador. Ya por los años 80 y 90 se inicia la cuarta generación, donde ya tenemos computadoras personales, interfaz gráfica de usuario, conexión a red, sistemas operativos como Windows y Mac. Finalmente, desde los 2000 hasta el día de hoy, los sistemas operativos se han enfocado en la distribución, en la movilidad, en la virtualización y la computación en la nube. Dándole especial atención en la seguridad y la escalabilidad. Ahora que entendemos de dónde venimos, podemos ver qué funciones cumple hoy en día estos sistemas operativos. Un sistema operativo no es un simple programa, sino un conjunto de funciones que permiten que el hardware sea útil. El sistema operativo cumple varias funciones claves, tales como gestión de procesos, decide qué programa corre en la CPU. Por ejemplo, si abrimos Chrome y Spotify, el sistema decide cuál dar prioridad en cada instante. Memoria asigna espacio a los programas. Por ejemplo, al abrir un Word, el sistema reserva memoria en RAM para el documento que vamos a trabajar. Entrada y salida, controla periféricos. Por ejemplo, cuando imprimimos, el sistema operativo envía los datos a una cola de la impresora. Archivos, organiza la información en carpetas. Seguridad, ofrece recursos, protege estos recursos. Por ejemplo, para instalar un programa en Windows necesita permisos de administrador. Interfaz permite interactuar, por ejemplo, una consola, una terminal de Linux o el escritorio de Windows. Existen distintos tipos de sistemas operativos según cómo realizan estas funciones. Los sistemas operativos se pueden clasificar de varias maneras, por la forma en que manejan las monotareas ejecutan solo un programa a la vez, mientras que las multitareas permiten ejecutar múltiples aplicaciones simultáneas. Por el número de usuarios, existen los monousuarios, como las primeras versiones de Windows, y los multiusuarios como Unix o Linux, que permiten trabajar a varias personas a la vez. También se puede clasificar por el tiempo de respuesta. Los sistemas de tiempo compartidos dividen la CPU en procesos, mientras que los de tiempo real garantizan respuestas inmediatas usados en controles industriales, aviación o medicina. Y finalmente, según la arquitectura, encontramos los distribuidos que operan en múltiples máquinas, los integrados, en dispositivos que funcionan específicamente como un router, y los móviles diseñados para teléfonos inteligentes. Ya que sabemos qué tipos existen, veamos qué ocurre desde el primer instante en que encendemos una computadora.
Cuando encendemos una computadora, se inicia un proceso llamado arranque. Primero ocurre la autocomprobación, el denominado POST, que revisa la memoria, el procesador y dispositivos esenciales. Luego interviene la gestión de arranque, como el GRUB en Linux o el Boot Manager en Windows, que selecciona qué sistema operativo cargar. Después se carga el kernel de memoria. En la siguiente fase se produce la inicialización de servicios, donde se cargan procesos como el administrador de servicios en Windows. Finalmente aparece el entorno de usuario, que puede ser gráfico o líneas de comandos, permitiendo una interacción. Una vez iniciado todo este proceso de arranque, veamos cómo está organizado. Internamente, los sistemas operativos se organizan en torno al kernel. Los sistemas operativos difieren en cómo estructuran su núcleo, en los que podemos encontrar diferentes tipos. Por ejemplo, el kernel monolítico integra todos los servicios en un único bloque, ofreciendo velocidad, aunque con menor tolerancia a fallos. Por ejemplo, Linux. El microkernel reduce el núcleo al mínimo y delega servicios al espacio de usuario, aumentando la estabilidad. El kernel híbrido, utilizado en Windows y macOS, combina ambos enfoques, buscando un equilibrio entre rendimiento y modularidad. Además, se distinguen dos modos de operación: el modo kernel, con acceso completo al hardware, y el modo usuario, donde las aplicaciones con permisos limitados para evitar riesgos. El kernel administra recursos claves y uno de los más importantes es la memoria. La memoria es uno de los recursos más críticos. Existen tres enfoques principales: la segmentación, que divide programas en secciones lógicas; la paginación, que divide la memoria en bloques de tamaño fijo, llamados páginas; y la memoria virtual, que permite simular más memorias de las disponibles físicamente, moviendo datos entre RAM y disco. Entre los desafíos encontramos la fragmentación interna, que desperdicia espacio dentro de un bloque, y la fragmentación externa, que quedan espacios sueltos inutilizables. Para resolver este inconveniente, los sistemas recurren al intercambio o al swapping, moviendo páginas de memoria al disco cuando la RAM está llena. Además de la memoria, otro recurso esencial es la entrada y salida de datos. El sistema operativo también controla la entrada y la salida de datos. Lo hace mediante controladores y dispositivos que traducen órdenes genéricas en instrucciones específicas. Existen tres módulos principales en los que podemos mencionar: sondeo. La CPU revisa continuamente el estado de dispositivos, por ejemplo, una impresora antigua que el sistema consultaba cada cierto tiempo si se encontraba disponible. Interrupciones. El dispositivo avisa cuando termina, por ejemplo, al conectar un USB, el sistema recibe una interrupción y monta el dispositivo. Acceso directo a memoria. Transfiere datos sin ocupar la CPU, por ejemplo, la tarjeta red puede escribir paquetes directamente a la memoria. También se usa un mecanismo de cola para la impresión. Si enviamos 5 documentos, el sistema los pone en cola y la impresora los procesa en orden. Ahora, la parte más visible del sistema operativo son los procesos que ejecutamos día a día. Un proceso es un programa de ejecución, incluye código, variable, memoria y registro de CPU. Cada proceso tiene un PCB, bloque de control de procesos, donde se guarda su estado. Los procesos pasan por 5 estados, en los que tenemos nuevo, listo, ejecución, bloqueado y terminado. Nuevo podría ser cuando hacemos clic en un Word. Listo, cuando el CPU se encuentra en estado de espera. Por ejemplo, Word queda en segundo plano mientras usamos Excel. Ejecución, cuando hacemos uso del CPU, o sea, está activo en CPU. Bloqueado, espera un recurso, una app de mensajería esperando conexión a Internet, por eso un ejemplo. Y terminado, al cerrarse el programa, por ejemplo, al cerrar Spotify. Dentro de los procesos también existen unidades más pequeñas llamadas hilos. Un proceso clave es distinguir entre procesos e hilos. Un proceso es una entidad independiente con su propio espacio de memoria y recursos. Es más pesado de crear y cambiar de contexto. Por ejemplo, un navegador web y un procesador de texto abiertos al mismo tiempo. En cambio, un hilo es una unidad de ejecución más ligera dentro de un proceso. Comparte memoria con otros hilos, se crea más rápido y consume menos recursos. Por ejemplo, varias pestañas dentro de un navegador.
Pero acá surge una pregunta. ¿Cómo decide el sistema qué proceso o hilo ejecutar primero? Aquí entra la programación de procesos. Para decidir qué proceso se ejecuta, existen distintos planificadores. El de largo plazo controla cuántos procesos entran en el sistema. El de mediano plazo regula procesos entre memoria y disco. El de corto plazo decide qué proceso se ejecuta inmediatamente en la CPU. Y entre los algoritmos más usados están primero en llegar, primero en ser atendido, el más corto primero, round robin, que da turnos iguales a cada proceso, y la planificación por prioridades, que ejecuta primero el proceso más importante. Estos algoritmos producen distintos tiempos de espera y veamos una comparación práctica. Cada algoritmo tiene ventajas y desventajas. En el primero en llegar, primero en ser atendido, los procesos largos retrasan a los cortos. En el trabajo más corto primero, el tiempo medio de espera es mejor, pero requiere conocer de antemano la duración de los procesos. En el round robin da equidad, pero depende del tamaño del quantum. Si es muy corto, hay demasiados cambios de contexto. Si es muy largo, se parece al primero en llegar, al primero a ser atendido. El planificador de propiedades favorece a procesos urgentes, aunque puede dejar sin CPU a los de baja prioridad. Además de ejecutar procesos, los sistemas permiten que se comuniquen entre sí. Los procesos necesitan comunicarse. Los mecanismos más comunes son el, el pipe, tuberías, para comunicación en cadena, colas de mensaje que permiten intercambio controlado, memoria compartida, que es el método más rápido pero exige sincronización, y socket, que permite comunicación entre procesos en distintas máquinas. Para evitar errores se utilizan mecanismos de sincronización, como semáforos y monitores. Pero cuando no hay buena sincronización, aparecen problemas graves como las condiciones de carrera. Un problema importante es la condición de carrera. ¿Qué ocurre cuando dos procesos acceden a un mismo recurso de forma simultánea sin coordinación? Un ejemplo clásico es el de los dos procesos que intentan retirar dinero de una cuenta bancaria al mismo tiempo. Para resolverlo, se define la sección crítica donde debe cumplirse exclusión mutua, proceso garantizado y espera limitada. Estos mecanismos, las operaciones sobre recursos comparativos pueden producir resultados inconsistentes. Ahora veamos cómo esta idea se aplica en la práctica comparando Linux y Windows. En la práctica, distintos sistemas implementan estas ideas de manera diferente. Linux se caracteriza por ser código abierto, modular, con permisos controlados por el usuario, sistemas de archivos como x4 o XFS, múltiples entornos gráficos y un kernel monolítico. Windows, en cambio, es propietario, con un módulo centralizado de actualizaciones, sistema de archivos NTFS, una interfaz gráfica estandarizada y un kernel híbrido. Linux se usa mayormente en servidores, supercomputadoras y sistemas educativos, mientras que Windows domina en escritorios y en entornos empresariales. Pasemos entonces a ejemplos concretos de gestiones de procesos en la práctica. En cuanto a la administración de procesos, los sistemas ofrecen herramientas específicas. En Linux se utilizan comandos como psaux para ver procesos, top y htop para monitorearlos y kill para terminarlos. En Windows se emplea el administrador de tareas que permiten ver uso de CPU, memoria, disco, red y además determinar procesos y ejecutar prioridades. También necesitamos controlar memoria y CPU en detalle, para lo cual existen herramientas de monitorización. Los sistemas también proveen herramientas de monitoreo. En Linux podemos encontrar Free, muestra el uso de memoria; VMstat, da estadísticas de memoria virtual; PMAP, analiza el mapa de memoria de un proceso; y OSTAT, reportan actividades de CPU. En Windows existe el monitor de rendimiento, que permite configurar métricas personalizadas, y el monitor de recursos, que ofrece gráficos en tiempo real del consumo de procesos.
Los sistemas modernos enfrentan nuevos desafíos. En procesadores multinúcleo se utilizan algoritmos de balanceo de carga, afinidad CPU, conciencia de memoria, el denominado NUMA, y programación orientada al ahorro de energía. También existen sistemas en tiempo real que pueden ser estrictos, con plazos absolutos o flexibles, usados en multimedia. Y finalmente, la virtualización y contenedores que permiten ejecutar varios sistemas en la misma máquina o contenedores ligeros que comparten kernel. Herramientas como Docker y Kubernetes han evolucionado en este campo. Para concluir, recordemos los puntos principales. Primero, la evolución de los sistemas operativos, desde la operación manual, pasando por la multiprogramación, hasta los sistemas distribuidos y móviles actuales. Segundo, las funciones esenciales de un sistema operativo, procesos, memoria, dispositivos, archivos, seguridad e interfaz. Tercero, la importancia de la administración de procesos, su organización, sincronización y comunicación que garantizan eficiencia y estabilidad. En resumen, los sistemas operativos son el puente entre el hardware y el usuario y su correcto funcionamiento es clave para la información moderna.